Esto es la vida, o sea, la vida es todos los fines de semana, toda la semana estar preocupados por, oiga, me van a pagar, no me van a pagar, ¿no? Oiga, voy a tener con qué pagar un arriendo, no voy a tener con qué pagar un arriendo. Trabajan de 7 de la mañana a 7 de la noche, a duras penas llegan a ver televisión 3 horas, ¿cierto? Y se van a dormir. Y esto es la vida. ¿Tú cómo ves eso? En ese momento yo decía, yo tengo que estudiar ingeniería industrial porque es la carrera que más pagan, ¿cierto? Y de pronto hay personas que quieren hacer algo y dicen, no, es que eso no lo pagan bien. ¿Tú cómo ves eso? Eso no lo pagan bien. Ahí empiezan las cadenas y ahí empiezas a cercenar tu libertad interior, porque al final es como, o sea, yo por ejemplo tenía, esto suena rarísimo, pero directores espirituales. Directores, coach y espirituales. Sí, o sea, un director espiritual es una persona que tiene un camino espiritual recorrido, que ya es una persona más madura en su vida espiritual, que te puede acompañar en ese camino. Bueno, hola a todos, bienvenidos a un nuevo podcast, un nuevo capítulo de Juanca el Tablero. Recuerden que es un espacio donde realmente a mí me hubiera gustado que hace 2 o 3 años alguien llegara y me diera diferentes tips que me han servido a mí en mi vida de inversión, en mi vida de finanzas personales, en mi vida en general. Y hoy traigo a una invitada muy especial, de verdad me enorgullece muchísimo traer y presentarles a la invitada que traigo hoy. Y es nada más y nada menos que mi hermana. Se llama Laura Gómez. Laurita, bienvenida. Muchísimas gracias por este espacio, qué orgullo verte acá. No, de verdad, miren, y les cuento una cosa. En parte de mi vida, que ha sido un poco de perseguir recursos financieros, sea como empleado, sea construyendo una empresa, sea como inversionista, Laura ha sido un apoyo brutal y por eso la quise traer acá, porque de pronto tú que estás allá del otro lado de la pantalla, te sirve algunas palabras, algunos conceptos, algunas cosas que vamos a tocar allá con tu familia, tú que estás viendo esto allá y de pronto estás teniendo una situación difícil financiera o de pronto estás simplemente bien y quieres reafirmar lo que estás haciendo, pues te traigo aquí a esta gran invitada que es mi hermana, que me ha ayudado a balancear mi vida, Yo la verdad, hace unos años, hace unos meses me sentía perdido. Hay veces que uno tiene esos momentos en la vida. Ahorita hay veces que uno siente que está pasando, que uno tiene la vida como que las cosas no salen. Tú no sé tú cómo ves ese tema. Antes de eso, cuéntanos un poquito quién eres, a qué te dedicas, por qué para mí ha sido un balance. Cuéntanos a todos un poquito de eso. Bueno, pues mi nombre completo es Laura Alexandra Gómez Medina y me gusta decirlo porque mi nombre significa lugar de encuentro con Dios. Laura significa monasterio. Y creo que ese es un tema que todos y cada uno de nosotros necesitamos primero empezar por eso, como cuál es el significado de mi nombre y cómo me llamo y a qué estoy llamado, porque mucho de lo que cuentas ahorita tiene que ver con eso. O sea, estoy perdido porque realmente no sé quién soy y para qué vine a este mundo y nos perdemos en ese camino cuando en realidad no tenemos ni idea ni siquiera el nombre que nos dieron ni qué significa. Entonces, ese es mi nombre, soy orientadora personal y coach de familia y bueno, me dedico al acompañamiento personal. ¿Cómo así coach de familias? ¿Existen coach? ¿Qué significa eso? O sea, básicamente es cuando la familia tiene un problema, cuando el matrimonio tiene algún tipo de conflicto o ni siquiera temas conflictivos, sino tema preventivo de formación para el amor, para tener una familia sólida, para tener un matrimonio no bueno, sino excelente. Pues la gente también toma estas formaciones para poder ser plenos en eso que es la familia y en eso que es las relaciones que al final todos las tenemos. Ahorita tocabas de tocar una palabra que para mí, y creo que tú que estás allá del otro lado de la pantalla es fundamental y es la palabra formación. Creo que yo por lo menos aquí todo el tiempo me escuchan hablar de inversiones, cap rates, Estados Unidos, inversiones, finanzas personales, ahorro y nos estamos formando en finanzas, nos estamos formando en las inversiones. ¿Qué significa formarse en lo humano? ¿Qué significa en lo que tú hablas de esa formación? Pues básicamente son las habilidades blandas. O sea, no solamente el tema de la empatía, no solamente el tema de saber conectar, saber socializar, sino descubrir quién soy. Entonces, creo que muchas de las cosas que probablemente vamos a conversar aquí tienen que ver con no sé cómo hacer y que esto no me trague, que el dinero no me trague, que las inversiones, que las preocupaciones financieras no me traguen y me quiten la vida.
sino que las pueda vivir tranquilo, gozoso, desapegado, no aprensivo. Y esto tiene que ver con la formación del ser, que es, pues sí, ese descubrimiento personal que al final se termina expresando en un hacer, pero primero desde el ser. Yo creo que, bueno, y aquí las personas que puedan estar viendo dicen, uy, es la primera vez que estamos hablando de este tema. Vuelvo y repito, no es normal que estemos tocando esto, pero no deja de ser importante. Y a mí me emociona mucho, ¿verdad? Porque siento que hoy de verdad es lo más importante. ¿Tú qué crees? ¿Esto es más importante que nuestra situación financiera o tú cómo lo ves? 100%. O sea, una persona que se conoce, una persona que se ama, es una persona que va a ser exitosa en su vida. Y todo lo demás va a venir por añadidura, todo lo demás va a ser nice to have, algo bueno, o sea, algo por añadidura, pero no va a ser el eje de mi vida. O sea, lo circunstancial va a ser eso, temporal, pasajero, pero al final el éxito realmente consiste en que yo cumpla ser lo que estoy llamada a ser. Y si tengo plata, buenísimo, pero no necesariamente tengo que tener millones. Ok, y Laurita, hay una pregunta que yo creo que yo me hago y me hice y uno se está haciendo todos los días y de pronto que tú estás allá, te estás haciendo y es, ¿cómo encuentra uno quién es Juan Carlos Gómez y a qué vino? Ese es el camino de la vida, o sea, evidentemente es la pregunta que me estás haciendo es cómo hacer caminos de self-discovery, que para eso hay hoy en día muchísimas experiencias, pero creo que espacios de reflexión es lo primero y lo alcanzable, lo que puede hacer cualquier persona en cualquier circunstancia de vida, es tener, aunque sea 10 minutos de reflexión todos los días de qué estoy sintiendo, por qué, qué necesito, cómo me gustaría sentirme y para dónde voy. Ok, vuelve a repetir muy bien esos puntos porque los pasaste súper rápido otra vez. ¿Para dónde voy? ¿Cómo me siento? ¿Cómo me siento? Empezando a ponerle nombre a cómo me estoy sintiendo. O sea, si estamos hablando de mirar hacia adentro y descubrir mi ser, yo necesito tener conversaciones conmigo misma. El corazón es la brújula de la meta, lo que estoy llamado a hacer. El corazón te muestra hacia dónde. Voy por buen camino, me desvié, estoy reafirmándome en lo que estoy haciendo bien. Y eso te lo dice lo que siento. Primero, ¿cómo me estoy sintiendo? Listo, ayer fue un día tal, hice tal, no sé qué, tuve esta conversación con fulanito, ¿cómo me sentí? ¿Por qué me sentí así? ¿Qué necesito para, si fue una emoción positiva, echarle más de eso, echarle leña a lo bueno y hacer más de eso? Y si no fue algo positivo, pues entonces cómo puedo salirme de ahí y retomar el buen camino. Entonces, ¿qué necesito? Y cómo me gustaría sentirme en caso de que vea que estoy estancado, en caso de que vea que lo que estoy haciendo no me sacia, en caso de que vea que la vida se me está pasando, pero como que no hay nada trascendente. Sí, en caso de que me dé cuenta que estoy en la superficie, pero no termino como de sentir que mi vida tiene sentido y genera un impacto y un valor real en este mundo, pues entonces ahí es como cómo me gustaría sentirme y empezar a poner lo que llamamos actionables o cosas concretas de un pequeñísimo paso, porque luego nos queremos comer la torta completa de una sola sentada. Es como un pequeñísimo paso para acercarme a ese estado de vida hacia donde me quiero sentir. Una primera conclusión muy fuerte que sacamos es, esto es lo más importante antes que hablar de inversiones en Estados Unidos, de hablar de inversiones. Esto es con una relevancia casi que vital, ¿no? Totalmente. Totalmente la vida. Y una preguntita, Laurita, aquí saco el celular para hacerte preguntas que tengo pensadas y es, cuando tú dices que esas personas están tratando de encontrarse, cuando nos estamos tratando de encontrar, necesitamos pensar cómo nos sentimos, me causa mucha curiosidad porque aquí precisamente yo enseño a no hacerle caso al corazón cuando uno está invirtiendo. Es complejo porque yo precisamente a las personas que están invirtiendo les digo, ojo, las inversiones son cero emoción, es puro juego financiero, ¿cierto? Y sentirse bien, sí, sentirse tranquilo. Y aquí tú nos estás diciendo, ojo, parte de la vida es escuchar el corazón. Es una excelente pregunta porque creo que poco nos enseñan a identificar lo que son emociones de estados del alma. Entonces acá hay como dos niveles. Una cosa son las emociones que son más superficiales, son más volátiles, son cambiantes. Euforia, ilusión, algo que me hace soñar, enamoramiento, alegría, ¿no? Estas son todas emociones como más en la superficie, pero luego hay como estados del alma, que es más esa escucha del corazón, como si tú lanzaras un balde
al fondo de tu alma y como que es el pozo y jalas. Y entonces, ¿qué hay allá en el fondo de ese corazón? Como lo que podríamos llamar intuición o como esa voz que todos hemos tenido circunstancias de vida que es como, yo lo sabía. Como que esa vocecita que me decía, a mí algo me decía que, ¿sí? Que no es una emoción per se, sino como que es un estado del alma que llamamos paz interior, que llamamos angustia, división, confusión, tranquilidad. Pero tú puedes tener en una situación, por ejemplo, de vida en donde la vida y los retos te están purificando, tú puedes tener en el fondo de tu alma sentir paz, pero encima puedes estar sintiendo angustia de no tengo plata con que pagar el colegio, no tengo tal, y de pronto ahí la vida te está despojando de cosas que no necesitas y en el fondo sientes paz, que es como no pasa nada, esta situación de vida te está haciendo crecer, esa paz te confirma eso, pero la angustia es la naturalidad humana de decir, no es fácil llegar a la pensión del niño y decir, no tengo con qué pagar el colegio, ¿sí? Entonces, es un mundo emotivo que por eso esos espacios de reflexión que te comentaba antes es vital porque tú aprendes a discernir cómo se llama esto que estoy sintiendo. Cuando vives en piloto automático, de pronto esto que te estoy diciendo yo es como, me perdí, no sé cómo es la diferencia y no sé cómo se sabe diferenciar eso. Claro, y yo te escucho hablar, y para las personas que no nos hemos formado mucho en el ser humano, ¿cierto? En la plenitud que llamas tú, pues tú hablas y uno dice, está hablando en chino, ¿sí? Está hablando a nivel, precisamente porque nos cuesta muchas veces formarnos en esto, ¿sí? Nos creamos prioridades diferentes. Yo te cuento algo que creo que tú conoces y es parte de mi vida, Laurita. Yo en algún momento siempre, yo creo que gran parte de la sociedad está persiguiendo un salario mejor, está persiguiendo esos aumentos, cambiar de trabajo porque necesito ganar más plata, está buscando, oiga, voy a crear mi propia empresa para generar más ingresos. O sea, hay una pelea que yo creo que es muy popular y famosa. Es lo que más uno escucha afuera. Hay una consistente búsqueda de más dinero consistentemente. Y ahí fue donde yo empecé a tener o a sentirme perdido, porque llega un momento donde uno dice, ¿será que esto es la vida? O sea, la vida es todos los fines de semana, toda la semana estar preocupados por, oiga, me van a pagar, no me van a pagar, ¿no? Oiga, voy a tener con qué pagar un arriendo, no voy a tener con qué pagar un arriendo. No sé, tú escuchándome hablar, que yo creo que hay muchos casos de personas que se sienten consistentemente buscando eso y que su prioridad es el trabajo. O sea, trabajan de 7 de la mañana a 7 de la noche, a duras penas llegan a ver televisión 3 horas, ¿cierto? Y se van a dormir. Y esto es la vida. ¿Tú cómo ves eso? Sí, o sea, básicamente aquí lo que estamos hablando y lo que estamos diferenciando es la dimensión espiritual de la dimensión intelectual, que obviamente recibimos mucha formación en la formación intelectual, en la formación de en qué te vas a desempeñar como profesional, cómo vas a hacer el sustento diario, todas estas cosas que son muy tangibles, pero luego cuando tú persigues el hacer, se te olvidó el ser y entonces en eso que hace poco estaba conversando con una persona que quería ser independiente financieramente, la famosa libertad financiera que tanto se habla, y esta persona hoy en día a sus 35 años logró eso y está súper tranquila con sus finanzas y dice, pero algo me falta, o sea, no me siento bien, no me siento feliz, no me siento plena. Yo le decía, hay veces hay que llegar a esos milestones o a esos éxitos de check, check, logré, ¿no? El salario X que me había propuesto para uno realmente descubrir que ahí no radica el fin de mi vida. Eso es solo accesorio. Sí, o sea, es por añadidura, o sea, como... Eso que tú dices es muy... Hoy todo el mundo persigue libertad financiera. O sea, se volvió... La meta. La meta. Yo creo que hoy la sociedad, si me preguntan a mí, yo veo en la calle, yo veo por el comportamiento que dicen las personas, la meta se volvió, yo voy a ser feliz cuando sea libre financieramente. ¿Es un error? Sí, de hecho me haces pensar en un concepto que creo que ayuda mucho, que es victimismo y protagonismo. La persona victimista es la persona que, les voy a dar un ejemplo muy ordinario, clásico de nuestra cotidianidad. Llegas al banco, ves una fila, tienes que hacer una vuelta y ves una fila larguísima y como que la persona en postura de víctima dice, esta vaina no se mueve,
O sea, 2 cajeros para tanta gente, ¿no? Qué desastre, qué ineficiencia, este país es una... y se queja, y se queja, y se queja, y se queja. Está haciendo la fila quejándose. Está haciendo la fila quejándose y absolutamente amargado porque la vuelta se le está alargando más de lo que esperaba, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es la persona en postura de víctima frente a una situación cotidiana de vida. Cotidiana. Esa misma situación de vida lo ves desde el protagonismo. Una persona en postura de protagonista, vive esa fila del banco, digamos que llega, se da cuenta que la fila no se está moviendo lo suficientemente rápido, hace cálculos y dice, no, definitivamente no va a llegar a la cita de las 4 que tenía. Llamo a mi amigo y le digo, oiga, nos vemos mañana porque cancelo la cita y empiezo a decir, ok, ¿qué oportunidad tengo? Me están regalando 2 horas de mi día. ¿Qué hago con esto que me están regalando en este momento? Mi mamá cumple años en 2 semanas, ni siquiera he pensado, es el Día de la Madre. Pucha, ni siquiera he pensado que le voy a regalar. Me meto en el celular, listo, le puedo regalar, No sé, me pongo a evaluar esos 10 minutos de reflexión que hablábamos ahorita de para, qué sientes, porque puedes usarlos en el banco, en la mitad de la fila, como, oiga, y yo, tal, y tin. Y eso pudo haber sido un momento muchísimo más productivo que si hubieses hecho la fila en el tiempo que tú esperabas y que tal. Entonces, el protagonismo es yo construyo lo que quiero con lo que tengo, no con lo que yo quisiera que pasara. El victimismo es esperar que las cosas sucedan, o sea, es poner mi felicidad en las cosas externas. Si tuviera libertad financiera, sería feliz. Y esperar a que eso pase para empezar a vivir mi vida. El protagonista es, no, o sea, la vida es hoy, con lo que hay hoy voy a, construir libertad financiera, pero no voy a esperar a la libertad financiera para hoy poder ser productivo, exitoso, pleno, feliz. Sí, es como esa creatividad, el famoso dicho de si me das limones hago limonada, si me das piña hago agua de piña, ¿no? Como con lo que hay construyo y nada me detiene. Voy a hacerte una pregunta, o sea, creo que lo que dices es demasiado importante porque creo que a veces las personas nos perdemos en ese mundo, ¿cierto? Cuando uno persigue tanto de pronto un resultado financiero, es fácil perderse en el bosque, ¿sí? Pero voy a hacerte una pregunta jocosa, chistosa, y es que no sé si conocen, pero hay un gran boxeador que se llama Kid Pambelé, ¿sí? Y dicen que él tenía una frase, es mejor ser rico que pobre. ¿Tú qué opinas de eso? Yo creo que esas son precisamente paradigmas que van quitando libertad, porque cuando tú piensas, tengo que perseguir riqueza porque al final es lo que todo el mundo busca, como que te vas metiendo en camisas de fuerza que son los famosos como creencias populares que van como determinando tus valores sin el famoso espacio de reflexión de yo qué estoy llamada a ser. Puede que una persona, además la conocí, una persona que me decía, yo quiero vivir en pobreza, o sea, yo no quiero apegarme a nada, aferrarme a nada, y esta era una persona, oigan, que yo digo, este ser era tan feliz, o sea, y él decía, yo quiero barrer las calles. Y yo como, bueno, pues se te ve tan feliz que la verdad yo también quiero barrer las calles, o sea. Entonces, ¿qué es mejor, ser rico o ser pobre? Es como tú que estás llamado a ser. Tal vez tú en riqueza vas a ser desdichado, pero tal vez yo en riqueza voy a ser dichosa. Ok. Entonces es más como a qué estoy llamado, sí, a qué estoy llamado. Laurita, es decir, ¿está mal pensar que la riqueza te da felicidad? Pues a partir de esto que les cuento de protagonismo y victimismo, eso es una postura victimista, porque al final tú estás poniendo tu felicidad en algo externo que no depende 100% de ti. Ok. Todo lo que no dependa 100% de ti, ahí no puede radicar tu felicidad, ahí no puede radicar tu plenitud, porque entonces ahí te estás victimizando. Ok. Si yo tuviera más plata, si yo, y se te está escapando la gran oportunidad de la vida. Si yo estuviera casado, si tuviera hijos, si no tuviera hijos, si estuviera divorciado, si no estuviera divorciado, cosas así. Exactamente. Pueden empezar a hacerlo porque estás perder a mirando uno. hacia afuera y no estás mirando hacia adentro donde realmente está la riqueza. Claro. Ok, o sea, hay que mirar hacia adentro. Hay que mirar hacia adentro, ahí está la riqueza. Ok. O sea, la búsqueda de riqueza al final estamos llamados a la riqueza, pero no es una riqueza material. Uno podría pasarse toda la vida preguntándose ¿A qué estoy llamado? quién soy yo, a qué estoy llamado yo. Totalmente. O sea, uno puede pasar toda la vida 100%. haciéndose esa pregunta. Totalmente. O sea, lo importante Y aún es... así uno puede vivir feliz.
Sí, o sea, hay personas que viven absolutamente felices sin la certeza absoluta de cuál es su llamado, pero en la búsqueda eres pleno. O sea, lo importante es permanecer buscando, nunca dejar de buscar. Y ahí te pasan cosas maravillosas. Ok, increíble. Hay algo muy en particular que mi hermana y yo somos muy diferentes, como se pueden ya dar cuenta. Yo soy muy racional, muy de números. Laura es completamente lo opuesto. O sea, a mí me impresiona. Yo soy testimonio de Laura porque si yo conozco a alguien que no le para bolas al dinero, eres tú. O sea, yo nunca había visto una persona que le importara 5 pesos cualquier tema de dinero. Mejor dicho, Laura no estaría viendo este podcast. ¿Sí? O sea, nada que hacer. Y siempre he considerado que nos hace falta algo. O sea, siempre falta en el corazón algo. O sea, uno no... Y ahí es donde está esto que tú dices, ¿no? La pregunta aquí, Laurita, que te quiero hacer puntual es, ¿esto es un balance o no? O sea, ¿tú estás de acuerdo con ser Laura o ser Juan Carlos? ¿Cuál debería ser la postura? ¿Tú te sientes cómoda también con tu postura de, yo no tengo ni idea de finanzas? O sea, a mí no me hables de... Tanto así que tú a veces me dices, oye, Juanca, quiero hacer una inversión, pero no tengo ni idea. Claro. ¿Cuál debería ser como... ¿Tú qué crees? No, o sea, tú ser tú, yo ser yo y ustedes ser ustedes. O sea, todos tenemos un don. Importante identificar ese don. Entonces, quizá mi don, como les decía al principio, es lugar de encuentro con Dios. Juan Carlos necesita saber qué significa el nombre, porque quizá para ti va a ser llevar a muchas personas a la plenitud a través de esta búsqueda de riqueza. Voy a buscar qué significa Juan Carlos. Sí, o sea, de pronto, precisamente, de pronto no. Tu inteligencia muy racional es lo que a ti te va a llevar al cumplimiento de esa misión y vocación que tienes. El Ikigai. Sí. Mi don es mucho más, no es una inteligencia tan racional, sino es una inteligencia mucho más humana, abstracta, trascendental. Entonces, no es como que es bueno ser Laura, ser Juan Carlos, no, es ser lo que tú estás llamado a ser, tú. Muy interesante, Laurita. Otra pregunta. Explícanos ese concepto del ser y el hacer. ¿Cómo así? Cuando tú hablas del ser y el hacer, ¿a qué te refieres? Pues prácticamente, como ahondando en todo lo que estamos hablando, cuando uno vive desde el ser, uno vive tranquilo. O sea, uno vive, todo lo que pasa alrededor termina siendo circunstancial, temporal. Uno no se define por cuánto gana, por lo que hace, por lo que tiene, por lo que los demás dicen de uno. O sea, el hacer es yo pongo mi valor en lo que logro, en mis éxitos, o sea, en lo que soy capaz de hacer. Cuando vives desde el ser, entiendes que tu valor está en tu identidad, más allá de lo que puedes hacer. Entonces tu miseria ya no te importa tanto porque si me equivoco, ¿qué importa? Eso no me quita mi valor. Si no gano en este momento lo que quisiera ganar, si no gano otro, eso no me resta valor. Si no tengo a mi familia, es decir, creo que aquí es importante, sí, o sea, básicamente es no vivir de las expectativas del entorno, sí, sino de interiormente qué me hace a mí sentirme tranquilo. O sea, que es el protagonismo versus el victimismo. El ser es protagonista, el victimista es hacer. Y una pregunta, Laurita. ¿Dios está desconectado de las finanzas? No. ¿Por qué dices que no? O sea, Dios y las finanzas van de la mano. Sí, o sea, Dios está en todo lo humano, en absolutamente todo lo humano. Y es posible que una persona que esté con una muy mala relación con el dinero, Dios salga a tu encuentro en la relación con el dinero. O sea, y tú descubras a Dios por esa mala relación que tienes con el dinero. Entonces, Dios no va a encontrar el dinero, simplemente el principio de Dios es ocúpate por hacer lo tuyo, ¿no? Como que en su momento le dijo a los discípulos como vayan, prediquen el evangelio y el vestido, la comida, ¿sabes? Como llegará, cada día tendrán suficiente para vivir. O sea, el gran concepto de acumular riqueza es una inseguridad personal, es más vivir desde el miedo y no desde la libertad de mi identidad como hija de Dios. Uno tiene muchas dudas, yo escuchando a Laura, yo ahora que soy papá, uno tiene muchas dudas de sus hijos en el sentido siguiente, y es que a uno, yo creo que una cosa que todos los papás queremos es que sus hijos sean felices. O sea, el deseo número uno de nosotros como papás es yo quiero hijos
felices. ¿Qué consejos le darías a los papás para que ayuden a sus hijos a que encuentren o sean felices? O sea, muy de la mano de todo, ¿no? De todo lo que estamos hablando. Que aprendan a vivir desde el ser, que aprendan a descubrirse, que aprendan a valorarse, que aprendan a no vivir de lo que las expectativas del mundo. Por ejemplo, si tú naces en un entorno, no sé, de pocas aspiraciones, pues entonces ese niño va a crecer con pocas aspiraciones. Pero si tú creces en un entorno en donde todo el mundo se gana de $1 billón al año, pues yo voy a tener la expectativa de que yo también me tengo que ganar a mis 30 años $1 billón al año, ¿no? Entonces es como enseñarle a los niños la libertad interior. O sea, tú puedes vivir, ser feliz simplemente por ser auténticamente tú. Como el y que el libro resto, de Philip. De Jacques Philippe. De Jacques Philippe. Y que el resto te valga. Poco. Muy bien. O sea, Sí, ser libre. Y hay algo que para que se rían y es, yo crecí en mi familia queriendo ser el mejor ingeniero industrial, aprender 20 idiomas, trabajar en multinacional, tener maestría. O sea, yo nací en un contexto donde debo mostrar un resultado, ¿cierto? Sí, debo mostrar un resultado. Y Laura es típico ejemplo de una persona que le importó cero la sociedad y dijo, yo voy a hacer lo que me apasiona y me gusta. Y en eso, increíblemente, creo yo, Laurita, que yo he encontrado en ti que una persona que hace lo que le apasiona y quiere puede también vivir financieramente cómodo. Incluso a veces yo me río y le molesto a Laura porque le digo, Laura se la pasa viajando. O sea, yo digo que yo no debería invertir, yo creo que yo debería hablar del ser. ¿Ah? Porque yo digo como Laurita, qué buen ejemplo es realmente uno, porque eso es un miedo que sale a veces de las personas, ¿no? Ay, es que si soy ingeniero industrial, en ese momento yo decía, yo tengo que estudiar ingeniería industrial porque es la carrera que más pagan, ¿cierto? Y de pronto hay personas que quieren hacer algo y dicen, no, es que eso no lo pagan bien. ¿Tú cómo ves eso? Eso no lo pagan bien. Ahí empiezan las cadenas y ahí empiezas a cercenar tu libertad interior, porque al final es como, o sea, yo por ejemplo tenía algo que aprendí muy temprano en mi profesión fue no comercializar mi profesión, o sea... No comercializar mi profesión. Claro, porque yo hago acompañamiento personal, entonces si yo veo a la persona con signo de pesos, yo ya comercialicé a la persona. Entonces, el dinero, volvemos, viene por añadidura, pero yo me tengo que enfocar y en ese momento yo soy toda para la persona. Entonces, cuando tú entiendes el trabajo como únicamente un medio de sustento, de comercialización o de sustento, pierde el sentido de trabajo. Totalmente, o sea, pierdes tu libertad porque no estás haciendo lo que te apasiona, no estás poniendo tus dones al servicio del mundo, no estás armonizando la sociedad, que es el sentido del trabajo. No es solamente ganar plata, el sentido del trabajo es yo pueda poner mis dones al servicio para que el mundo sea más armónico y cada quien desde su trinchera tengamos un mundo ordenado, funcional, en donde todos nos sintamos más felices y así sirves a los demás. Entonces, y eso necesariamente te va a traer a ti la plata, pues porque al final tú estás agregando un valor real al mundo. Pero para eso tienes que ser muy auténtico de escuchar cuál es mi valor que aporto al mundo. Y si nunca te has dado el tiempo de descubrirlo, vas a elegir la carrera que da plata, empezar a hacer, ¿no? Como... Y al final no te vas a sentir pleno, tampoco estás agregando mucho valor, vas a estar persiguiendo the carrot, o sea, la plata, la plata. Y pues ahí es todo el ciclo de esclavitud y no de libertad, que al final es como, ¿pero por qué me siento así? Y nosotros financieramente lo llamamos el ciclo de la rata. ¿Ah, sí? Sí, ciclo de la rata lo llamamos es cuando recibimos un salario, el salario nos lo gastamos en deudas, pasamos la tarjeta de crédito y ya el otro mes dependemos del salario para poder pagar lo que debemos. Y mira que tú acabas de hablar de que también hay una esclavitud espiritual, una carrera de la rata espiritual que vamos alimentando y que cuando nos damos cuenta estamos metidos en una esclavitud también como personas. Totalmente. Ya estamos terminando este espacio y de verdad creo que, o sea, podríamos sentarnos a hablar 4 horas. De verdad que me siento muy, muy emocionado de tenerte acá. Creo que, vuelvo y repito, creo que esto es lo más importante. Estoy alineado a ti. Esto es lo que vale la pena. Lo que vale la pena somos nosotros como seres humanos. En este caso, simplemente a mí me gusta inversiones porque hace parte ya de mi ser. Pero esto es demasiado importante y quiero despedirnos ya, Laurita, de verdad, muchas gracias. Con 2 preguntitas. Una pregunta en general es,
A esas personas que tú sientes que puedan estar perdidas o que este podcast les sonó, que dijeron como, aquí hay algo, estoy encontrando algo, como que lo que Laura está diciendo me hace sentido. No sé si tengas algún libro, algún podcast, algún material que esa persona pueda empezar a profundizar. Uno, esa sería la primera pregunta. Y la segunda es, ¿qué consejo en su vida, en su rutina, tú le podrías dar para que esa persona empiece a encontrar más respuestas? Bueno, empiezo por la segunda pregunta. Lo reitero porque no es suficientemente importante, o sea, de verdad es muy importante los espacios de reflexión personal. Meditación, orar. Sí, no los inunden de información, no los inunden de consumir cosas. Puede ser un podcast de meditación que tú dices, medita en yo soy, y complétalo con tu imaginación y te quedas respirando tranquilo como yo soy. Una conversación de yo con yo. Sí, sí. O 10 Dios minutos. con yo, bueno. Sí, exactamente. Y, o sea, ahí poquito a poquito van a empezar a aflorar y esa brújula de tu corazón que nunca te va a dejar perderte va a empezar a ser más clara. Y esa voz se va a empezar a magnificar. Y entonces ahí vas empezando como con claridad. No se agobien como yo no sé quién soy, entonces yo por dónde empiezo y entonces no sé ni siquiera. Y pasos pequeños. Mañana voy a sacar 10 minutos, sí. 10 minutos en la mañana para completar con el silencio esta frase de yo soy. Y escribo. Si me cuesta mucho porque soy una persona muy acelerada que vive como en el hacer. Una persona racional. Si vives mucho en el hacer y todo el tiempo estás en Instagram, todo el tiempo estás resolviendo, no sé qué, escribe. Ok, voy a respetar mis 10 minutos de reflexión escribiendo esto que me viene al pensamiento y al corazón. Eso como primer tip. Y la segunda como recurso, se me vienen muchos a la cabeza y depende mucho de la personalidad del que nos esté escuchando, pero yo creo que justamente La libertad interior de Jacques Philippe es un muy buen libro. Esto suena rarísimo, pero directores espirituales. Directores, coach y espirituales. Sí, o sea, un director espiritual es una persona que tiene un camino espiritual recorrido, que ya es una persona más madura en su vida espiritual, que te puede acompañar en ese camino. Y eso lo encuentras en una parroquia, eso lo encuentras, ¿no? Como que... En la hermana. Sí, o sea, un coach espiritual es como... Exacto. Entonces, es básicamente invertirle a tu dimensión espiritual. Qué chévere, Laurita. Una inversión en la dimensión espiritual. Laurita, de verdad, muchísimas gracias por estar en Juanca el Tablero. Hoy no fue Juanca el Tablero, sino Juanca en nuestros corazones. De verdad, muchísimas gracias, Laurita. Acá están las redes sociales de Laurita, lo que necesiten. Laura, de verdad, muchísimas gracias. A ustedes muchísimas gracias por escucharme y pues por invitarme.